Vamos a terminar siendo básicamente 3 después. Bueno, voy a tratar de compartir esta pantalla y ustedes me dicen, para empezar, que ustedes seguro que ya son unas expertas, perdón, ¿cuál de estas imágenes representaría a lo que ustedes comprenden como vínculo docente-alumno? A ver, acá está. Eh, Se está por presentar. ¿Se ve? Sí. Tenemos 4 imágenes y ustedes elijan una que ustedes digan, esta para mí es la que representa el vínculo docente-alumno. Yo para mí la segunda, la que tiene las dos siluetas enfrentadas, es como una comunicación entre los dos. Vamos, no sé. Uh-huh. Me parece que, ¿Sí? porque el Tranquila, tercero, estamos aprendiendo y como yo les digo a las chicas, acá es donde vamos a tratar de, siempre les digo a las chicas, mira, es preferible que nos equivoquemos nosotras cuando estamos aprendiendo que después nos equivoquemos con nuestras estudiantes. Así que, tranqui, no bien. hay error. No, y pensaba en el tercero, pareciera que eh, hay uno que dialoga primero y el otro después. Entonces me parece como que hay una autoridad ahí. Y en el último, parece que uno habla y el otro solamente escucha. Entonces Bien. pensé que el segundo podría ser el más apropiado, me parece. ¿Mm? Como que nosotros podemos aprender de nuestros alumnos así como ellos aprenden de nosotros, Bien. sin ningún orden. Uh-huh. O sea, Para sin vos, ningún... Lili. no. Yo veo más vínculo en la que están con el famoso micrófono, el teléfono con las latitas. Ajá, por. Porque me refleja que hay más vinculación ahí, porque es como que están más personalizados, hablándose, como cuchicheando, Ajá. como comunicándose, no sé, lo veo más, con más vínculo, con más afecto. Y más Ah, bien, confianza. bien. Mira, Ujú, mira qué lindo, porque No lo también había es visto. como la figura un poco más alegre, ¿no? ujú. Bien, bien, Y las bien, otras bien. imágenes las veo muy estructuradas, Ajá, muy ida y vuelta y no veo vínculo ahí. bien, genial. Bueno, buenísimo. En realidad, por supuesto, es como subjetivo, porque lo que nosotras y nosotros queremos que lograr como docente, creo que todo el tiempo es que el estudiante logre estar cómodo con nosotras y nosotros, ¿no? Que pueda sentirse como lo que nos sucede, yo no sé si en el cerca de ustedes sí, pero en el nuestro sucede mágicamente que los chicos, no tan mágicamente, pero sí los chicos y las chicas, van a la escuela aunque no tengan que ir. Por ejemplo, ya terminaron una materia y van porque se sienten bien en la escuela. Y eso creo que es re importante lograrlo, ¿no? Como esta cuestión, los roles que tiene la escuela, eh, eh, es importantísimo, más en la zona donde nosotros tenemos el CEPJA, porque es una zona bastante conflictiva y los chicos que elijan estar adentro de la escuela y no tomándose una cerveza, no fumándose un porro afuera, es creo que bastante significativo y es muy importante para la escuela. Así que buenísimas las dos interpretaciones, esto tiene que suceder, ¿no? Cuando nos vinculamos, tiene que haber un ida y vuelta. Y buenísimo lo que agregás, Lili, esto de que hay otro tipo, ¿no? Hay otra expresión en los rostros de los que se están comunicando. Hay alegría, ¿no? Este sentimiento es un poco de lo que vamos a trabajar en este pequeño módulo. Vamos a abrir puertas, ¿no? Ustedes seguro de las puertas que vamos a abrir, hay muchas que manejan y hay otras que van a... La idea de este módulo es
abrirles la puerta, darles como el fundamento teórico, mira, por acá tenés que seguir investigando, querés seguir creciendo, bueno, por acá podés seguir viendo, no sé, por ejemplo, eh, a- no sé, adentrarte, yo tengo un libro, no sé si lo han visto este libro, que lo han mandado los CEPJAS en un momento, hace unos cuantos años, el vínculo profesor-alumno, es importantísimo que después yo esto lo tengo, eh, yo lo escaneé y lo tengo para compartir, después se los voy a compartir, es muy, muy, miren lo corto que es, pero es muy significativo porque trabaja el aspecto, por ejemplo, de la psicología, ¿no? Y de los aspectos que no son conscientes, que intervienen en el vínculo. Y es importantísimo que, bueno, que muchos de los temas que vamos a tocar no son la panacea, pero sí van a ir completándonos como docentes. Y en esto, eh, por ahí quería que nos partamos de esta imagen, ¿no? Yo estudié, cuando estudié sociología, yo ya estaba estudiando, ya estaba trabajando en la escuela, y, y dije, bueno, voy a hacer la tesis en la universidad sobre educación de adultos. Acá en Mendoza, estoy hablando en el 2008, por ahí. Y fui a investigar, investigué, y no había nada de educación de adultos. Y bueno, ahí me empecé a meter con esta cuestión del mundo de la educación de adultos y traté de ver cuáles eran las dimensiones que lo cruzaban. Y dije, bueno, me voy a ir a estudiar pedagogía, que en ese momento yo no había estudiado para docente. Me fui a estudiar pedagogía a la universidad, a la Universidad Nacional de Cuyo también, a la educación elemental. Y ahí me dio clases un famoso profesor que se llama Humberto Zingaretti, que tiene libros escritos de pedagogía, bla, bla. Y cuando llegué, bueno, bueno, estaba estudiando sociología. En sociología vos te parás, éramos 100 estudiantes, y el profesor agarraba un micrófono, o no un micrófono, pero te daba la cátedra, siempre la famosa cátedra, ¿no? El profesor adelante diciendo su argumento. Y dije, bueno, voy a estudiar pedagogía justamente por eso, porque quiero comprender cómo es la pedagogía en educación de adultos. Y el profe lo que hacía era, se sentaba en su banco y me quedó esta imagen, y movía las patitas, ¿no? Le colgaban las patitas, y él contaba de cómo se había ido a África, a Egipto, y cómo había recorrido el mundo, qué sé yo. Y, y yo dije, este tipo nos está dando pedagogía, ¿no? Y después nos tomó una evaluación del documento que había elaborado, y digo, bueno, se acabó, esto es pedagogía. Y como no comprendía mucho de la cuestión del bagaje teórico, bueno, dije, bueno, no creo que sea todo esto. Pero sí vi que en nuestros procesos formativos, no sé cómo lo transitaron ustedes a sus procesos formativos, solo nos forman en la parte, eh, digamos, en relación a los contenidos. ¿Qué nos enseñan? En didáctica de las ciencias naturales, de las sociales, qué sé yo, a secuenciar, pero contenidos, ¿no? Como que nos forman en esta manera de ver a la docencia solamente de un lado, ¿no? Como que nos dan, como ven en la imagen, como nos dan una sola arma para enfrentarnos a nuestra tarea como docente, que es el arma de ordenar un contenido, ¿no? Sabemos que es adjetivos, sustantivos, verbos, suma, resta, qué sé yo, y nos enseñan a secuenciar eso y a ponerlo en una secuencia. Y, y por eso me parecía importante partir como de una hipótesis,
¿no? O como algo por cual que movilice un poco este recorrido que voy a proponer, es que en nuestras formaciones no nos enseñan nada acerca del vínculo, ¿no? Del vínculo pedagógico. No sé si ustedes, en su formación como docentes, trabajaron específicamente algo en relación al vínculo o en relación a el manejo de grupos. No sé, Lili. Yo sí, cuando hice el curso de preceptora, tuvimos una materia específicamente que era de pedagogía y nos enseñaban todo lo que era la afectividad con los chicos, cómo entenderlos, las dimensiones de los adolescentes. No me acuerdo bien ahora qué otras cosas, pero sí, sí, sí tuvimos cómo tratar con ellos, porque uno desde el lado de preceptor tiene otro vínculo distinto al que tiene como docente. De hecho, a mí me pasa que tengo alumnos en la escuela que todos los días vienen y hablan conmigo, me cuentan lo que les pasa. De hecho, yo los veo raros y ya ahí nomás les digo, algo te pasa, vení, vamos a hablar y ahí se sueltan y hablan, te regalan cosas, se genera otro, es distinto a como docente que me pasa también, que doy clases y es otro el trato, es otro la llegada que tienen los alumnos con el preceptor a con el docente. Claro, bueno, esa es una gran Igual, ventaja. Sí, igual Luli. también me parece que, bueno, vos Lili, que lo has podido vivenciar, también depende mucho también del tiempo que uno comparte con los alumnos. O sea, nosotras cuántas horas trabajamos, 5 horas cátedra, más de eso no. En cambio, como preceptora estás más tiempo y puedes ver al alumno eh, frente a distintos profesores y incluso ves cómo se comporta diferente con un profesor u con otro. O sea, me parece que también va en eso, en el tiempo, en los momentos, compartir las entradas, compartir las salidas, en los recreos. Es hermoso, me parece que lo más lindo sería ser preceptor. Sí, Bueno, Me igual parece que es más lindo. te digo que yo, bueno, como soy profesora también, yo creo que es algo que vas adquiriendo y la carrera, cuando voy a tener pedagogía, eso te lo brinda, porque a mí me pasa de que hay chicos que quizás no tienen llegada a sus preceptores, pero sí conmigo, porque me conocen y saben, no sé si seré yo, no sé qué, pero depende del carisma y el afecto que uno les brinda a ellos, porque me pasa que tengo mis compañeras y los chicos no tienen onda con ellas y no les hablan ni nada. Vienen y me buscan a mí, que me hacen pasar vergüenza, porque digo, usted es la mejor presa y ahí te dejan para la mona delante de toda la escuela, porque las otras se ponen mal, pero no, yo no les veo a veces, no veo a mis compañeras que se involucren tanto en algunas situaciones que los chicos realmente necesitan de ese vínculo. Pero no sé, capaz que me sí, pasa. todo esto es un poco lo que queremos problematizar, ¿no? En este módulo, de alguna forma. Que si bien hay algunas, lo vamos a poner entre comillas, como cualidades personales que nos hacen que nuestra personalidad, de alguna manera, tenga una llegada mucho más cercana a los y las estudiantes. Y por eso mismo tenemos que problematizar, digamos, para mí es como algo necesario que una y uno tenga en cuenta conscientemente qué cosas hace, ¿no? Para poder, de alguna forma, eh, ponerlas a construir todo lo que nosotros vamos a charlar, todo lo que nosotras vamos a ver en este módulo, se puede trabajar. Entonces, cuando vos lo problematizás, podés verlo, podés entender si es esto, si yo dejo, por ejemplo, en mi personalidad, mis cualidades como persona, no tengo el miedo, ¿no? Porque por ahí uno cuando entra, yo también trabajé en la cárcel, ¿no? La profe de ahí, la directora del CEPJA me dijo, che, vos tenés que venir a la cárcel porque ella había tomado en la cárcel, y me dice, vos tenés que venir a trabajar a la cárcel, qué sé yo, y yo fui con miedo, y los primeros, el primer momento de entrar ahí fue como,
con miedo, con mucha reserva. Pero después, bueno, ahí realmente comprendí esto, lo importante que es cómo uno se brinda al otro. Y en este módulo tenemos que ver que hay cosas que van a hacer, ¿no? Yo les digo a las chicas, en tanto vos trabajes lo vincular, cuando vos comenzás una clase, ponerle tu grupo nuevo, vos estás en una posición así y los estudiantes están así, cuando vos trabajás lo vincular, esas posiciones se van a ir acercando y lo que van a generar es un clima de aprendizaje saludable, ¿no? Un clima grupal. Y ahí es donde lo que decía Lourdes, yo no le pondría tanto peso a cuánto tiempo transcurro con este grupo, sino qué hago con ese grupo y cómo lo transcurro ese tiempo. Y es un poco lo que vamos a tratar de ver, de descubrir, porque o sea, yo doy formación ética y ciudadana en el CEPJA, y yo estoy solamente 2 horas con las estudiantes y los estudiantes. Y la verdad, si no sé si es por tradición ya, nosotras con los chicos nos llevamos re bien. Entonces yo no sé si es tanto, tanto peso eso de compartir, porque no sé, no, como decía Liliana, no es lo mismo que sucede con el mismo preceptor, el preceptor que es el tutor del CEPJA donde yo trabajo, y él todavía tiene miedo, hace no sé, 4 años que ha tomado y todavía hay cosas que todavía no comprende del contexto cultural, ¿no? Y eso también es importantísimo, ¿no? Entender el contexto y entender con quién te estás vinculando, con quién te estás relacionando para, para ser efectivo en esta cuestión, ¿no? Del vínculo pedagógico. Y digo vínculo pedagógico porque digamos, ahí hay que establecer un equilibrio, es pedagógico, vos estableces todas estas estrategias o lo que vamos a ir viendo en este curso o en este módulo, es para que vos realmente hagas que el chico se sienta cómodo, pero para seguir su crecimiento, ¿no? Para que siga creciendo y para que se siga fortaleciendo en el saber. Si ya nos vamos, uy, se fue, no te enojes, nos dejaron solos. Se queda sin señal. Sí, Ah, acá se queda. donde estamos medio complicada la señal a veces de internet. Bien. Entonces, eh, bueno, eso, ¿viste? Que pase de ser de algo accidental a que realmente sea esto, que vos, por ejemplo, reconozcas qué es lo que haces vos, ¿no? Y que sea consciente de lo que haces vos para que realmente sea una herramienta aprendida en lo vincular y que no sea solamente no sé qué hago, porque algunas cosas vos sí te das cuenta que haces, ¿no? Y que, por ejemplo, supongo así, en tu relato, puedo descubrir que sos bastante sincera con los estudiantes. Y eso es algo que los chicos y las chicas y vos olés en las personas. No es necesario que te digan, ¿me entendés? Es algo que se reconoce. Y está bueno saber que el ser sincero, ser franco con los estudiantes, es algo que no te va a alejar, te va a acercar. Siempre y cuando siempre trabajé, por ejemplo, una de las herramientas que va a ser el respeto. Eso es como también algo que no está escrito en ningún lado, ¿no? Pero si vos lográs encarnar esto de respetar al otro, eso mismo vuelve, ¿no? Que es un poco los problemas que después tenemos entre la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Pero bueno, qué lástima que no esté ninguna más. Ya va a entrar, sino que se le tiene que haber descolgado Bueno. el internet. Y Lourdes era la que se fue, y ¿quién más abandonó el...? La chica que se tenía que ir a cursar, me parece, a trabajar. Y Ana, que también es compañera nuestra del CEPJA, nos dijo que no se iba a poder conectar hoy. Ahí Sí, entró Lourdes, ahí volvió. bien, perfecto, buenísimo. Volví, perdón. Lo El que le internet decía me a anda Lourdes, fallando y estaba con unas cositas, perdón. tranqui, tranqui, tranqui. Lo que le decía a Lourdes es un poco en lo que ustedes dos han dicho, hay algo, ¿no? de razón.
que en todo caso lo que tenemos que hacer es hacer consciente siempre todas las herramientas que tenemos. Las herramientas, ¿cuáles son? Las herramientas sociales que tenemos, las herramientas emocionales. Entonces, ahí es donde cuando nosotras y nosotros podemos reconocer realmente cuáles son las herramientas que usamos a la hora de vincularnos, podemos como inferir en ellas, ¿no? Accionar sobre ellas. Si no, simplemente son esto lo que relataba Lili, que decía, no, no sé lo que hago, que los chicos vienen a mí y no a los otros preceptores. Bueno, tratar de llevar a la conciencia, eso es un poco lo que va a decir Paulo Freire, alguien que también vamos a citar en, en este módulo, con respecto a esto, ¿no? De la educación consciente, ser docentes que accionamos conscientemente en la realidad. Entonces, ser conscientes, un poco le decía a la Liliana, ver si cuando nos vinculamos a los demás les tenemos miedo, si no somos sinceros, si no respetamos a la hora de vincularnos, que esas cosas, aunque no las digamos, el otro las percibe, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que vamos a tratar de llevar a la conciencia y ver cómo todos estos aspectos sí se pueden trabajar, ¿no? Porque una cosa es, digamos, el paquete que vos traes, digamos, tu personalidad, y esa personalidad, cómo has encarado el mundo. Freud va a decir, bueno, es el mejor negocio que hiciste, ¿no? Entre el yo, el ello, lo de adentro y lo de afuera, cómo pudiste, ahí aparece tu personalidad, ¿no? Entre adentro y afuera, lo mejor que pudiste negociar. Bueno, de eso lo que pudiste negociar, de tu personalidad, ver cuáles son las cualidades que tenés que fortalecer y cuáles son las que tenés que repensar y rearmar, ¿viste? Porque todo eso hace que nuestro vínculo pedagógico sea lo más consciente posible. Bueno, les paso un poco, no les voy a pasar el video, les voy a, un poco en esta línea, quiero poner sobre la mesa que muchas veces en nuestra formación, como les decía hace rato, lo único que hicimos fue escuchar al profesor, como ahora me están escuchando a mí, decirles que, bueno, ustedes tienen que reconocerse, tienen que pensarse a la hora de ser docentes, pero nunca nos enseñaron cómo, ¿no? Como que nuestra formación siempre fue de una sola manera. El docente diciéndote qué hacer y vos anotando, vos escribiendo en tu cuaderno, tengo que tomar en cuenta esto, pero nunca lo llevaron a la práctica. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿alguna vez ustedes en sus propios procesos de formación, ustedes trabajaron lo vincular desde la práctica? O sea, yendo, cuando hicimos nuestras prácticas en los cursos, Claro, sería. eso no, sino que tu propia formación fue desde la práctica. Esa es la pregunta. Claro. Ahí. Bien, esa es como la gran hipótesis. No sé, Lourdes, en tu caso, pero nosotras... Sí, o sea, Sí, muchas veces la teoría, vamos a decir, tienen que ser didácticos, tienen que usar el juego. Me acuerdo clases de juego, que qué sé yo, y que cómo funciona la cabeza de las personas, la mente y toda la cuestión esa, pero ellos no hicieron juegos con nosotros. bien, Eh, sí, me acuerdo Yo tenía. talleres, algunos talleres así, que tal vez para iniciar hacían alguna actividad didáctica, algún juego, alguna cosita sencilla, pero que estaban buenísimos. Pero era un día, un taller en un año. Eh, sí me claro. tocó que durante las prácticas me tocó una profesora que era espectacular. Utilizaba todo lo que en el terciario habían dicho que se hacía Sí. y decíamos nosotros, ay, pero como si fuera posible utilizar tanta didáctica, tanto juego, tanta... Pero me estoy yendo por la Ajá. didáctica. Em, pero Es sí, que, ¿vos sabés qué? esa Es tu profesora Está formación. bien por me, donde te estás fue yendo. hermosa. ¿Sabes por qué?
porque en realidad, como esta es como la hipótesis que les planteaba hace un ratito, como en nuestra formación no hubo un construir realmente, un aprender desde la práctica. Y todo el tiempo te decían a vos tenés que a los chicos ponerlos en situaciones, generar un ambiente de aprendizaje, hacer, bla, 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 pero nunca te ponían, o sea, a vos no te ponían en esa situación. Te decían cómo deberías de hacerlo, pero los profes no lo hacían. Esta es una falencia nuestra desde nuestra formación. ¿Se entiende? Los mismos profesores que a nosotras y a nosotros nos formaron tenían esa falencia. Venían siempre de la mirada academicista, ¿no? Donde el docente era el que dictaba la clase, como les decía hace rato, y los estudiantes lo único que hacían era anotar. Entonces, voy a ahorrarnos ese video, porque el video como un poco, no sé si lo han visto en Facebook, ¿no? Que los niños imitan a los padres en Ah, lo que sí, el que ven, va con un cigarrillo y el lo niñito fuma. quema en un... Claro, y va Sí, el niño atrás y hace lo mismo. Sí, sí, bien. lo he visto. Bueno, nosotras y Como fiel nosotros reflejo. somos así. Nosotros decimos, sí, en nuestras clases tenemos que innovar. Lo digo como profesor formador de formadores también, ¿no? Digamos, una autocrítica para mí también. Somos así. Les decimos qué hacer, pero lo que hacemos es contradictorio con lo que decimos. Y después yo les digo a las chicas, pero ¿por qué no innovaron? Y bueno, si yo no innové, ¿cómo van a innovar? Es un poco esa crítica a nuestros procesos formativos, que en este caso, por ejemplo, Liliana decía, bueno, yo pude acceder a otro recorrido en mi formación donde me hablaron un poco más de esto, ¿no? ¿Qué tenía que tener en cuenta? Ahora, la pregunta sería, ¿te hablaron simplemente o pudiste trabajarlo desde la práctica, ¿no? Desde ir, bueno, cómo dialogar con los estudiantes, cómo construir ese conocimiento que tiene que ver con lo vincular, ¿no? Es Sí, como, nosotros en el curso de preceptor, sí, en la parte de pedagogía nos hacían charlar con nuestras mismas compañeras como si fueran bien, alumnos y nos hacían representar determinadas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué haces si viene un chico que viene llorando porque tuvo un abuso? bien, Determinadas, ¿viste? Cosas para ver cómo reaccionábamos nosotros, qué decir, hasta dónde llegar, porque hay cosas, hay veces que nos decían, no hay que meterse tanto porque pueden terminar involucrados y con complicaciones. Entonces, en la parte de preceptora, sí, en la carrera de biología, la verdad que cero. No tuvimos. bien, perfecto, excelente. Bueno, pasa en todos, ¿no? Yo, fíjense, estudié para profesor de teatro y también la parte de pedagogía, un desastre. Entonces, partamos como de esto que, si bien en teoría está en el mismo diseño curricular y en la misma ley de educación, en todos lados está esto de construir ambientes de aprendizaje sanos, ¿no? Esto de partir, ¿no? Un poco ya más asociado al cognitivismo. Pero bueno, en general no nos enseñan cómo, nos dicen cómo. Sí, a veces me hace pensar un poco cuando íbamos a las prácticas que decían, fíjense en cómo van vestidos, no nos vayan a dejar mal, no vayan a ir de zapatillas, así nomás, váyanse bien arreglados. Y en realidad poner el foco en algo que no es relevante, porque el hecho de que si yo me he visto de pingüino y voy a dar clases, si soy un profesor que realmente no sabe dar clases, vaya de zapatos o de ojotas, voy a ser un imbécil dando clases, ¿no? Pero poner el foco en otra cosa que no es relevante. Está bien, una cuestión, yo siempre les digo a las chicas, traten de cuando van a hacer las prácticas en adultos, traten de ir ustedes cómodas y pensar que están en un lugar donde hay adolescentes, jóvenes y adultos, varones, y bueno, y bla, bla, bla. Así que
hay que ir como pensando que el otro también tiene una mirada y vos sos la que va a ese lugar a dar clases, no ellos vienen a tu casa a tomar clases, ¿no? Es Si a mí se importante, me ¿no? cortó justo que Bueno, lo que quería decir era que a veces se iba más por ese tema, que es claro, fundamental, obviamente. Un profesor de matemática quiere ver cómo yo doy matemática, pero Sí. claro, es lo eh, que... es lo básico. Hay que Pero a ver también veces es como dijo recién, sin vínculo el alumno no iba a, a responder tampoco. Entonces, a mí me acuerdo que generé en poco tiempo un vínculo hermoso con los chicos, con un grupo. Y fue hermoso. Más allá de lo que di, me acuerdo, como dice Liliana, los regalitos, los detalles. Bueno, era mi primer grupo, pero fue re lindo. Y más lo que me quedé fue con el vínculo, con las risas, con el profe, hola, y le traigo el maletín y todas esas cuestiones, que a veces, como dice usted, durante la formación no lo ven tan a fondo. Dicen que es importante el vínculo, pero no se piensa. Bien, ¿qué ibas a decir, Lili? No, que me pasa ahora que yo tengo en la escuela donde trabajo, hay un chico que comenzó a hacer sus prácticas de historia, que viene del terciario de La Paz, y llegó con un miedo tremendo el otro día. Entonces le digo, mire, profe, cálmese, tome aire y trate de calmarse, porque si usted entra al curso, que es mi curso, uno de mis cursos, los chicos lo van a pasar por arriba, porque si usted entra con ese miedo que me está hablando a mí, yo aconsejándola, nada que ver, pero bueno, porque me dio cosa que lo vi muy nervioso. Entonces, yo conociendo el grupo que tengo, sabía que lo iban a pasar por arriba. Entonces, bueno, respiró, se puso tranquilo y me dice, bueno, acompáñame vos al curso. Entro y le digo, chicos, les presento al profe de historia y se me portan bien, le digo, los miré, le pegué una mirada a todos, eran unos santos los pibes. Y él pudo dar su clase bien, más tranquilo. Igual yo iba cada rato a controlar porque tienen su descontrol los chiquitos, pero él entró con mucho miedo y le digo, vos es la primera vez que estás frente a un grupo, y sí, me dice, y lo largaron solo. No fue Claro, su jefa de práctica, como en mis tiempos sí, mi jefa de práctica me acompañó el primer día, pero lo noté muy nervioso. Digo, bueno, lo que va en el carisma, capaz que es un excelente profe y genera un vínculo re lindo, pero cuando ya entras a un curso con miedo y los chicos te ven la cara de pánico, fuiste. bueno, Le digo, eso también es una herramienta, ¿no? Es como como dicen ustedes, no está en la formación. Si yo les hago una pregunta que tiene que ver, por ejemplo, ustedes piensen en su primaria, ¿no? Ustedes, y yo les digo, bueno, ¿qué es lo que vos recordás de tu primaria? Pensá en tu primaria. ¿Y qué es lo que más te gustaba de tu primaria? Y ustedes me dicen, Lourdes, ¿qué te gustaba más de tu primaria? Es una de las preguntas que más me cuesta contestar porque tengo una memoria espantosa. Pero sí, me acuerdo de los recreos y de una profesora que era grandota y era re amorosa, pero era gigante. Pero no tengo muchos recuerdos. Bueno, pero Hasta el día de hoy me cuesta recordar. con eso me basta. Con eso me rebasta. ¿Vos, Lili? yo me acuerdo de mis compañeritas, en el tiempo de primaria arrancamos con bandana full y Oh, con la profe de educación física que nos llevaba el apunte para arriba y para abajo, que nos sacaba para poder ensayar según nosotras los bailes de bandana. ajá. Eh, la verdad que una primaria re linda y bueno, y siempre jodiendo. Nosotros con mi grupo de amigas siempre jodíamos con los compañeros. Bueno, miren en los dos relatos, ninguna, por lo general nadie me dice, ay, no sabes cómo me enseñaron a los adjetivos y los sustantivos. No, unos genios. Nadie me dice, oh, hermoso, cómo aprendimos a sumar, a dividir. No, por lo general lo que uno recuerda es lo vincular. Es, es tan obvio eso, pero nadie en la formación nos dice, che,
tenés que poner foco en lo vincular. Ahora viene la neurociencia y te dice, las emociones son parte del proceso de aprendizaje, pero habían muchos pedagogos antes que apareciera la o neurociencia que te decían lo emocional es parte. Cuando el otro es protagonista y lo haces parte del proceso, se transforma en significativo, ¿no? Entonces, fíjense en este pequeño relato que usted, la misma Lourdes dice, no me acuerdo, pero sí me acuerdo de los recreos, y sí, es lo que vos te acordás, porque ahí disfrutabas. Lo otro, por lo general, se transita como un pesar, ¿no? Más allá, lo que te lo hace llevadero son los compañeros, las compañeras, y esa profe enorme que vos decís, Lourdes, y amorosa. Fíjate qué es lo que uno recordar, ¿no? Esto de pasar por el corazón, hablando de vínculo, la pequeña Liliana. Y Se entonces, despertó la niña, hola, se enfermucha, por eso está quejándose. ay, qué bonita. Bueno, entonces voy a esto, ¿no? De que uno o una, lo que recuerda siempre está ligado a lo afectivo. No pones en valor lo otro. Sí, te enseñaron a leer, escribir, a sumar, a restar, más o menos, pero yo me acuerdo de mi profesora de tercer grado y tenía un anillo, ¿viste? Esos anillos con una gema acá en el medio, que siempre se lo cambiaba de acuerdo a la ropa que se ponía. No sé si vieron en Harry Potter, ahí lo tengo acá. En Harry Potter, no sé si ustedes vieron la mujer esta de rosado, la que le hacía tomar el té, que le marca la mano y toda esa Sí, cuestión. Así era mi profesora de tercer era grado. mala. Sí, y con ese anillo agarraba y pasaba y te hacía así. ¿Qué le pasa? ¡Pin! Y te tocaba con ese anillo así tenía un miedo. Yo odié toda hasta tercer grado, porque la tuve hasta tercer grado a la seño. Y bueno, imagínense cómo uno en ese sentido no está instruido, no, realmente este campo está muy desvalorizado y nosotros en educación de adultos es una de nuestras patas fundamentales, ¿no? Lo vincular, la contención que le brindamos a los chicos, porque es como de donde es el último lugar, después ya se caen los chicos del sistema educativo, ¿no? Ya no hay otro, quizás dejan, se ponen a trabajar y ya está, o ya directamente dejan. Por eso me parece importante poner en relevancia esa doble función que nosotras y nosotros tenemos en educación de adultos, que es lo vincular, ¿no? Como una pata fundamental que tenemos que saber construir, que tenemos que ser conscientes cuáles son las herramientas que, que tenemos nosotras desarrolladas y cuáles son las que ponemos realmente en juego. Como decía Liliana, y a veces me es más fácil, como en mi rol de preceptora, bien, cuáles son las que van. Y a veces no como profe de biología, bueno, cuáles son las que tengo que mejorar en ese ámbito. Pero bueno, hay muchos factores que intervienen. No porque yo Pero los conozca, eh, mágicamente me va a ir re bien en lo vincular. Sí, Lourdes, ¿qué ibas a Lo que decir? pasa, lo que pasa es que quizás uno como profesor tiene que poner ese límite de que los tiene que evaluar, porque como decir, no, es otro lo que se genera, otro ambiente, el que vos le estás enseñando algo, más te pide que el chico aprenda, que ya lo tenés que evaluar y que ya tenés que hacer un montón de cosas que quizá no te puedes poner a charlar de la vida, ¿me entendés? Como me suele pasar, yo termino charlando soy de las profes que empieza charlando de la vida y después sigue, para Bueno, generar vínculo con ellos también. Y sé de profes que llegan al curso y que no saben ni qué alumnos tienen, no que saben no los saben nombres. el nombre de los chicos, ni no generan nada. Ellos van, le dan la materia y chao. Ni siquiera Lourdes, ¿qué ibas a saben. decir, Lourdes? que bueno, cómo el vínculo con los profesores va cambiando. Eh, Tal vez algo que, pongámosle, que Lili le haga a un alumno, va a tomarlo re bien
y tal vez viene el otro profesor con el que no tiene vínculo y lo va a tomar re mal. Me pasó ver a un profesor que le hizo un apelita, le tocó la cabeza y yo lo escuchaba como relataba el alumno a otro y me jaló el pelo y no sé qué, y a mí no me toca más, y no sé, bueno, y tal vez otro profesor lo hace y lo toma hasta con cariño, y eso también depende del vínculo. Está bien, Sí, yo sí, de es ahí la más aprendí postura que que no tengo que tenemos. tocarle a ningún alumno, pero Claro, pero es un poco eso, vamos a hacer. ¿no? Porque en realidad el establecer un, digamos de alguna manera, un encuentro con la otra persona desde lo corporal puede ser muy significativo a la hora de construir el vínculo. Pero yo eso no lo puedo hacer si es que yo mismo no estoy comprendiendo con quién estoy. Y eso es importantísimo, porque ahí tenemos que hablar, ¿no? Un poco de prejuicios, de estereotipos y de, ¿no? Esto de un poco ay, no me sale la palabra. Bueno, que un poco después lo vamos a hablar, que son los estereotipos sociales y lo que yo concibo de mí y lo que concibo del otro. Entonces esas percepciones son muy importantes a la hora de establecer el vínculo. Bueno, entonces para cerrar este momento de presentación, sí les voy a pasar el video. Ustedes me dicen si, si lo ven bien, el siguiente video. Ahí se los paso. A ver. Viniendo hacia aquí pensaba en esta frase de Goethe que dice: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Viniendo hacia aquí pensaba en esa frase de Goethe que dice: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Qué bien estar aquí con tanta bella y buena gente. Es para mí un honor y una alegría sentida, sincera, porque es un privilegio poder hablar de educación, de conciencia, de transformación, de evolución, de sentido, de esperanza. Yo creo que la educación tiene mucho que ver con el corazón también, profundamente. No somos conscientes, porque no nos lo han contado, de cómo nuestra mirada condiciona necesariamente la calidad del vínculo con el otro, pero no solo el vínculo, sino las posibilidades de realización, no solo de todo ser humano, sino de toda forma de vida. En psicología se le llama esta mirada la mirada apreciativa. Intentad recordar aquellas maestras y maestros, y no tienen por qué ser solo los de la escuela, sino, yo pienso, por ejemplo, siempre en mi abuela materna. Intentad traer a la memoria aquellas personas que os causaron una profunda influencia positiva en vuestra existencia, que de alguna manera os dieron alas, que de alguna manera eran un lugar seguro en un entorno en el que quizás, por los motivos que fuera, no había tanta serenidad, tranquilidad o seguridad. Si pensamos invariablemente en esas personas que nos dieron alas, que nos dieron confianza, nos daremos cuenta que surge ese milagro de la mirada apreciativa. Una mirada que a veces no necesita palabras. No somos conscientes de la importancia de trenzar dos grandes universos, el de la educación y el de la formación. Hay personas que han tenido acceso a una muy buena formación, pero que son mal educadas, porque no tienen corazón. Y hay personas que no tuvieron el privilegio del acceso a una buena formación, pero que son extraordinariamente bien educadas. Creo que en la escuela nos deben formar y deben complementar la educación que se da en los hogares, y creo que en los hogares debemos crear las circunstancias para que la educación florezca y complementar la formación que se da en las escuelas. Y en ambos contextos, tanto maestras y maestros como madres y padres, o los que hagan la función materno y parental, debe haber esa mirada apreciativa que de ambas. Yo observé una vez en un partido de fútbol de mi hijo, cuando jugaba fútbol, que uno de sus amigos, al cual cambiaré el nombre, era el Pichichi, hizo el cambio prematuramente. Era un niño que con 12 años parecía un hombre de 17.
y era muy fuerte físicamente y era el mayor realizador. No lo podían, corriendo nadie llegaba a su velocidad, que era un gran sprinter además. Pero invariablemente en cada partido se caía y salía dañado, en cada partido. No había ningún partido que lo acabara y que pudiera salir sin ningún tipo de revolcón. Y pensaba, aquí hay un hechizo, hay algo raro. Este niño le llamaremos Rubén, su nombre no era Rubén, siempre se cae. Y un día descubrí el hechizo. Su padre, antes del partido, en la segunda parte, cuando él entraba, para animarle, le dijo, venga Rubén, vuélvete a caer, torpón. Y a los pocos minutos se cayó. Entonces yo, como mi hijo era muy amigo de Rubén, le pedí a este señor que fuéramos a tomar algo juntos, en el mismo partido, en el bar del campo de pueblo en el que estábamos. Y le dije, ¿sabes por qué creo que se cae tu hijo? Y no te lo digo, no te lo expreso como una crítica, sino te voy a decir algo porque quiero mucho a este niño y creo que es importante que tomemos conciencia de que cada vez que juega sale sangrando, ¿no? Y me decía, se cae porque es torpe. Y le dije, no, no se cae porque sea torpe, se cae porque te ama. Y tú le dices, sé un sapo, como hacen los cuentos de hadas, y se convierte en sapo. No le digas que se caiga. No sé, es que para motivarme a mí, mi padre me decía eso. Se concentraba en lo negativo. Digo, bueno, es un estilo. Probemos otro estilo. Dile, hijo, sal, corre y disfruta. Marca muchos goles. Y no hace falta que te caigas. Si te caes, yo te curaré. Pero no hace falta que te caigas. Estuve explicando en qué consistía la mirada apreciativa, el efecto Pigmalión. Le cité la frase de Goethe. Y palabra de honor que Rubén no se volvió a caer. Nuestra mirada, y cuando digo mirada, debería decir nuestra postura existencial, nuestra manera de estar en el mundo, manifiesta nuestro sistema de creencias, lo que creo sobre mí, lo que creo sobre ti, lo que creo sobre la vida. Imaginad que fuéramos capaces de hacer una mirada apreciativa sin prejuicios, que fuéramos capaces de concentrarnos en las bondades y en las virtudes, sin perder el pensamiento crítico, por supuesto, ¿no? Si nos pudiéramos liberar de falsas creencias sobre nosotros mismos, de prejuicios sobre el otro y de proyecciones, que es lo que el otro piensa que yo pienso sobre él, estaríamos mucho más cerca de algo fundamental, que es la realidad. Y al final, yo creo que nacemos mujeres y hombres, pero devenimos humanos. La humanización es una conquista. Y en esa humanización tienen que trenzarse tres principios: principio del placer, principio del deber y principio de realidad. Cuando somos capaces de trenzar estos tres principios, el deber, el compromiso, el placer, la alegría y la realidad, darnos cuenta de lo que es, tenemos mucha más capacidad de transformación individual y colectiva. Si a eso además le añadimos una mirada apreciativa, potenciamos esos tres principios y podemos conseguir mucho más en lo individual y en lo colectivo. Y sobre eso vamos a hablar y sobre eso vamos a compartir. Y Rubén no se cayó. ¿Y cuántas personas no se caerían si hubiera alguien que les dijera, eres extraordinaria o extraordinario, puedes hacerlo, cuenta conmigo, porque al final no prediques, tus hijos te están mirando? Bueno, hasta ahí. ¿Lo pudieron escuchar bien? Sí. Y Sí, cuánta razón. ¿qué Cuánta piensan razón eso? que Quiero tiene. que me cuenten qué piensan. La verdad que es muy cierto lo que dice de lo que uno le dice a alguien, cómo influye para que salga adelante, para que no le vuelva a pasar, para que no se caiga. Y de última, si se cae, ayudarlo a levantarse, no a decirle, uy, te caíste por torpe. Eh, yo creo eso, que que está bueno lo que dice, que se necesita tener a alguien a veces que te apoye y que crea en vos. O sea, Bien. no que te ¿Habías, denigre. ¿Habías escuchado alguna vez este concepto de mirada apreciativa? No, Bien, bueno, a guardarlo en la mochilita, ¿no? Una herramienta. Sabemos que eso existe y que funciona, ¿no? Te das cuenta vos, te ha pasado muchas veces que o
lo positivo de eso o lo negativo. Nos ha pasado, ¿no? En nuestro proceso de formación humana, ¿no? Gente que nos ha puesto piedras en el camino desde cómo nos miraban, y otra gente que nos ha facilitado cosas. ¿Vos, Lourdes? A mí me hizo pensar en una situación que me pasó la semana pasada con una alumna. La alumna ha estado virtual todo el tiempo y apareció la última clase que estuve con ella hace una semana atrás, el jueves pasado, y ella sufre de epilepsia. Esa es la situación. Uh-huh. Llegó con una cartilla de 10, hermosa, divina, sin un borrón, nada, todo hermoso. Le pregunto, ¿la hiciste vos? Sí, me dice. Y bueno, para hacer la segunda cartilla, me di cuenta que no quería ni escribir. Claro, quería irse a su casa porque alguien le hace la cartilla. La cuestión es que tuvo que decirme que ella no la hacía. ¿Y a qué voy con esto? Le digo, vos sos muy capaz y vos podés hacer el ejercicio. Y es más, hicimos ejercicios ahí, está bien, no lo entendió todo completo. Sé que es una discapacidad y que le cuesta, pero ella puede y es capaz. Le digo, vos sos capaz. Y me hacía acordar un poco lo que decía el hombre en el video, porque dijo algo fundamental, que no es solamente la escuela, sino es la familia. Y cuando llegué a casa me encontré con unos mensajes de la mamá enojada, que yo la había tratado, bueno, me dijo que la había tratado mal, pero que yo no le iba a poner C10, que cree que va a ser profesora de contabilidad, y un montón de mensajes de lo que es normal, que se cree los otros alumnos son normales, y bueno, un montón de cuestiones que nada que ver. Y le digo, no le contesté una sola vez y bien, tratando de calmar un poco las aguas, pero veo eso. Yo sé que ella puede, pero sus padres no. Entonces ella cree que no puede. Ella cree que no Claro, puede. Ahí estás poniendo en relevancia otra cosa que él nombró, que es el efecto Pigmalión. ¿Saben qué es el efecto Pigmalión? ¿Lo han escuchado? Lo he escuchado, pero No recuerdo. nunca he indagado. Bien. El efecto Pigmalión es lo que él nombró, ¿no? Esto es lo que decía que el padre del otro chico le decía, te vas a caer, sos un tonto, te vas a caer, sos un tonto, sos un tonto. Y entonces todo el tiempo el adulto le va diciendo al otro lo que debe ser, sin decirle, ¿no? Cuál es la expectativa que tiene el adulto del otro. Y entonces es como, no sé si a usted le ha pasado, me pasa en la escuela, por ahí los chicos, no sé, ustedes que han transitado también, los jóvenes vienen y se tatúan acá y se tatúan, todos quieren ser el elegante, todos quieren ser los pibes chorros, y tenían aritos por acá, por acá, por acá, por acá, y se tatúan algo por acá, qué sé yo, y algunas profesoras se horrorizan cuando los ven. Y dicen, no, ese es un delincuente, ¿no? Esa es la mirada que vos tenés, y el efecto Pigmalión es la profecía autocumplida, ¿no? Cuando vos vas diciendo, no, aquel es terrible, aquel es no, una persona fea, 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 y la otra persona termina aceptando eso y se transforma en una persona fea para darte el gusto de alguna forma. Ese es el efecto Pigmalión, ¿no? Cuando uno le va diciendo al otro, consciente o inconscientemente, que que va a fracasar, que no es competente, y todas esas cuestiones, y afectan en el comportamiento del otro. Eso quiero que ahora nos quedemos con esos dos conceptos, que ustedes los tengan, después los investiguen también, efecto Pigmalión y esto de la mirada apreciativa, la que decía eh, Alex Rubira. Bien, hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Muy bien. Profe, yo 18:30 ya me tengo que preparar porque tengo que irme a trabajar. Bueno, Me llama el CEPA. podemos cortar 18:30 y la próxima, bueno, tratar de estar como
enteros, digamos. Yo, Pero yo tranqui, entré tranqui, no puntual. pasa nada. Tranqui, tranqui. Voy a tratar de ir más rápido y la próxima empezamos puntuales, entonces. Si no más temprano, yo no tengo problema más temprano. Si pueden más temprano, yo no tengo problema en empezar Claro, lo que pasa es que, 16:30. por ejemplo, nosotras ya 6:30 arrancamos con el turno noche, así que Perfecto, entonces la próxima hacemos 16:30. Ustedes que tienen más confianza en su hola. grupo, díganles, chicas, empezamos, y yo no tengo ningún problema en empezar 16:30. Así Y bueno, aprovechamos. y las otras clases las hemos estado empezando a las 16. No tengo ningún problema de empezar a las 16. Yo no tengo ningún problema. Así Sí, tienen ustedes tiempo de profe, anticiparse. lo puede plantear usted y ponerlo en el grupo, porque nosotros no tenemos otro grupo aparte. Y va a ver que en el grupo Perfecto. nosotras tampoco podamos escribir, así que mejor usted plantéelo y Claro, las chicas se van a unir seguramente. Pero nosotros no tenemos el justamente contacto de ponga nadie. 16 horas y listo. Y listo, Bueno, se yo van a lo pongo, conectar. bien. Yo lo pongo que empezamos a las 16. Así pueden estar todas y todos. Bueno, entonces, todo esto de lo que estamos hablando, un poco voy a hacer en todo este ratito, en estos 15 minutos que nos quedan, voy a tratar de ir un poco a esto de lo que decía un poco Rovira, decía que no solamente es lo que yo creo del otro, sino también qué idea tengo de mí, ¿no? De mi persona como docente. Nos vamos a hacer ese foco. El foco lo hacemos en nuestro rol como docentes, por eso es el vínculo pedagógico. Lo voy a repetir 1000 veces porque es necesario que entendamos que tiene esto, sus virtudes, pero si ya también te vas yendo a demasiada contención, vos no encontrás el límite donde decís, no, pará, mi vínculo es pedagógico, no soy ni el papá, ni la mamá, no soy ni la hermana, porque eso también es un error cuando uno supone que darle toda la confianza al estudiante es para que se acerque. No, más que confianza hay que tener mucho respeto con ellos y ir abriendo las puertas que uno también puede compartir con el otro. Si vos no estás preparada para compartir, y bueno, abrí una puerta chica. Si estás preparada para compartir con el otro, abrí la ventana que vos quieras, del tamaño que quieras. Pero si no, después no le eches la culpa a los chicos, que son demasiado confianzudos, que son maleducados, que son bla, 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 porque empezamos a hacer eso, ¿no? Nosotros, porque en nuestro relato siempre somos los buenos de la película. Y acá es donde yo, por lo menos lo que quiero que problematicemos es que vos sos la que tiene que ser consciente de qué abre, hasta dónde abre y cómo eso es realmente una herramienta para acompañar el proceso de crecimiento, un crecimiento, maduración del estudiante. Entonces, me voy a limitar, básicamente ustedes seguro que esto ya lo saben, porque son unas maestras hermosas o profes hermosas, que ustedes saben la diferencia o la crítica de Freire hacia la educación bancaria, ¿no? Al paradigma tradicional en educación. Eso lo tienen, ¿no? Y ustedes me dicen, sí, sí, lo sabemos muy bien, profe. Sí. ¿Cierto? No. Una refrescadita. Se cortó un poco, pero creo que no. Bien. Entonces, Una refrescadita no vendría mal. bueno, voy a la Sí, refrescada, la voy a parte de los compartir entonces autores la es como ventana compleja. para que veamos un poco ya a este tema que nos vamos a remitir hoy día. Vamos a pasar esto y vamos a ir por eso estoy volviendo a decir, estamos siempre hablando de lo pedagógico, ¿no? El vínculo es pedagógico, no es ni de hermanos, ni de familia, ni nada. Entonces, voy a esto. En el paradigma tradicional está claro cuál es el rol del docente, ¿sí? En el paradigma tradicional, repito, está claro cuál es el rol del docente. El rol del docente no está a la misma altura que el del estudiante, sino que el estudiante está debajo. Ahí decía, es un vínculo verticalista, ¿no? Vertical. Por lo general, el docente lo que hace es imponer su autoridad. Llenar de Hemos tenido... contenido. ¿Cómo, Lourdes? Llenar de contenido, digo.
llenar de contenido, ¿no? Pero para hacer eso, no le interesa a quién está enfrente. Como ustedes mismas dijeron hace rato, la Lili dijo, mira, hay docentes que llegan, ni siquiera saben cómo se llama el estudiante, no, ni siquiera saben, eh, no sé, cómo vino a parar al CEPJA, ¿no? Porque no les interesa, van, dan su clase, lo voy a decir muy grotescamente, vomitan lo que tienen que decir y se van, ¿no? Entiendo que muchos profes, como no han sido formados en esta cuestión vincular, no han sido formados tampoco, o sus profes, sus profesoras y sus profesores, también hicieron eso con él entiende que eso está bien, ¿no? Entiende de que tomar esa distancia entre yo, el profesor que estoy arriba, y el estudiante, que no me interesa quién es, dónde vive, con quién vive, es una forma de dar clases, ¿sí? No lo voy a juzgar, lo quiero entender, ¿no? Y ustedes seguro que en sus escuelas todavía tienen algunos ejemplares que siguen emulando esta mirada pedagógica, ¿no? Del paradigma tradicional. Por eso digo, no quiero juzgar, sino quiero que entendamos que es una manera de comprenderse. Ahí el docente dice, ¿cuál es mi rol? Y mi rol es enseñar, dice. ¿Y cómo se enseña? Y yo dicto las clases, hago los trabajos prácticos, les doy tarea y ellos aprenden así. Y esa es la mirada, ¿no? Verticalista. Y por lo general sucede con este tipo de docentes que como entienden que tienen que ellos o ellas ejercer la autoridad, ejercen un cierto tipo de autoritarismo, porque le imponen, ¿no? Esto de se callan, ya me tienen harto, bueno, silencio, yo quiero que trabajes, a mi clase no venís a hablar, venís a trabajar, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Estos que retan todo el tiempo, que creen que el vínculo, ¿no? Es así, verticalista, de arriba para abajo, y eso se tiene que imponer. Por lo general, ¿qué va a decir la psicología? Uno impone este modelo porque también tiene falencias, ¿no? En cierto tipo, en su personalidad, va a decir, bueno, mira, hay ciertas falencias porque hay inseguridad, porque no sabe cómo, no hay otro camino, y bueno, se atiene a lo que conoce, ¿no? Impone esa autoridad. Y eso, de alguna manera, se transforma en un estilo de ser docente. Entienda o no que eso representa un paradigma en la educación. Hasta ahí, ¿cómo lo ven? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, 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 se entiende. No vamos a ver los videos, pero este paradigma en educación, como lo pueden ver en el dibujito, lo único que hace es pensar que todos los estudiantes son iguales y exige lo mismo de todos los estudiantes. Porque como no le interesa ni el contexto ni de dónde vienen, a ellos tienen que hacer la tarea que el profesor lleva y eso entiende que con eso se completa su ciclo, ¿no? Su vínculo está completo ahí y su manera de ser docente también, ¿no? No vamos a ver el videíto que tenía para esta parte, que es un video en Estados Unidos donde una maestra va y le quiere pegar a uno de sus estudiantes. En el 2016 pasó esto. Y la madre filma toda esa situación en la dirección. El director el director o la directora es el que quiere pegarle al niñito, tiene 6 años, 7 años tiene por ahí, y le quiere pegar, y el nene llora, y bueno, todo lo que imaginamos de una situación tan horrible, esa es la forma, de alguna manera, en que se maneja el paradigma tradicional con premios y castigos, ¿no? Si te portás bien, te pongo carita feliz, si te portás bien, tenés un premio, pero si te portás mal, tenés un castigo. Bueno, hasta ahí entonces quiero repasar esto, de que el rol del docente es transita por imponer su autoridad.
y no le interesa quién es el estudiante. No le interesa si sabe o no sabe de lo que se está hablando, sino simplemente el docente, como vimos en la imagen anterior, deposita el conocimiento en la cabeza del estudiante y con eso ha cumplido su tarea. El estudiante, ¿qué hace? Tiene un rol pasivo y lo único que hace es repetir lo que el profe le dijo. Y con eso ya está, es inteligente, ¿no? Con haber repetido lo que dijo el profesor, con eso basta, tiene un 10. Y así se completa el ciclo. Por otro lado, ¿no? Tenemos el paradigma práctico. ¿Saben ustedes algo del paradigma práctico? ¿Ustedes qué me pueden decir? Del cognitivismo, Piaget, Ausubel, podemos ponerla a Montessori también adentro. ¿Saben algo de eso? Era, bueno, justamente como dice el título, ir a la práctica, y que ellos investiguen por sí solos, que indaguen, Ajá. que plantear un problema y que ellos puedan ir al conocimiento y no uno dárselo. Es lo que me acuerdo. No sé si Bien, estoy... perfecto. Que adquieran un aprendizaje significativo Bien, y no sí, memorístico. bien, ¿no? Que vos de alguna manera ya no estás en un rol arriba del estudiante, sino que lo que haces es acompañar. Acompañar a construir un conocimiento. Exactamente, vos vas como generando ambientes de aprendizaje donde el estudiante le planteas problemas o situaciones que él vaya descubriendo realmente cómo llegar al conocimiento, ¿no? No es que vos, como antes en el paradigma práctico, vos le depositabas el conocimiento, él lo repetía, sino que acá lo que dijeron está bien, y esto, lo que vos dijiste, Lili, esto de que el aprendizaje sea significativo, va a decir, ¿no? Ausubel, creo que es el que lo dice, tiene que ver con esto de generarlo el andamiaje, ¿no? Cuando vos decís, bueno, yo voy a generar un andamiaje, ¿y qué genero en ese andamiaje? Que se encuentren dos mundos. El mundo de saberes previos de los estudiantes y de las estudiantes con lo nuevo, ¿no? Esto es también, digamos, un poco la mirada que tiene Piaget, ¿no? En esto de que se encuentra, se acomoda y se asimila. Y se asimila lo nuevo y se incorpora. ¿Hasta ahí? Sí, sí. Me has hecho acordar de de los chicos estos, Ausubel y todo eso. Bien, estos pequeños europeos. Sí, sí. Bien, entonces, ¿pero qué es acá lo importante? Que el docente, al dejar de estar arriba, se transforma en alguien que motiva, ¿no? Y acá es importante, ¿da? Porque empieza a haber una concepción distinta de mi rol como docente, como autoridad, y acá lo que vos tenés que lograr, y acá es importantísimo, es transformarte en autoridad y no ser autoritario, ¿no? Muchas clases que nosotras y nosotros tuvimos cuando éramos chicos en la primaria y en la secundaria, los profes eran autoritarios. Te decían, esto es así, comete la sopa y no hay un no, y te la comes a la sopa. Y vos decías, ah, y te castigaban. Listo. ¿No querés hacerlo? Te vas a la dirección o te pongo un cero, ¿no? Y no hay un diálogo entre estudiantes y docentes. Y acá el docente tiene que, como decía, tiene que ser el que motiva y el que plantea este desafío al estudiante, por lo tanto tiene que comprender quién es, ¿no? Es diferente al otro modelo, donde no importaba quién era el estudiante. Acá en este modelo sí es necesario que lo comprendamos, o en este modelo, en este marco pedagógico. Es necesario porque tenemos que partir de él, de su contexto, de sus conocimientos previos, para construir el conocimiento, ¿no? Y acá el estudiante se transforma, ustedes lo habrán estudiado así, en sujeto, y no solo en objeto, sino se transforma en protagonista, ¿no? El que construye el conocimiento. Fíjense, pasamos de alguna manera de comprender al estudiante como alguien pasivo, al alumno, ¿no? Denominado alumno, pasamos a una comprensión del estudiante como sujeto. Bueno,
¿Hasta ahí cómo vamos? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre estos dos modelos? No, por mí ninguna. No, no, todo claro. Bien, porque es importante. Ahora sí me voy a ir a... Les voy a compartir este texto, se los voy a compartir, a ver, lo voy a copiar y se los voy a poner en el grupo directamente. Ustedes tienen acceso al grupo, ¿no? Sí, Donde pero no podemos comentar. no pueden comentar, pero sí pueden ver. Sí, sí podemos ver y descargar las cosas que se suben. Bien, Ahí ya lo vi, ahí llegó. Sí, ahí llegó. ahí les llegó. ¿Lo pueden ver en este momento? Vos, Lili, estás con el celular, ¿no? Sí, lo puedo leer. Sí, ahí lo vi. Bien, lo leo. Este está en este libro que les decía, que después me lo piden, que yo lo tengo escaneado, que es para mí un libro fundamental para cualquier profe. Dice, he llegado a una conclusión aterradora. Soy un elemento decisivo en el aula. Es mi actitud personal la que crea el clima. Es mi humor diario el que determina el tiempo. Como maestro, poseo un poder tremendo de hacer que la vida de un niño sea miserable o feliz. Puedo ser un instrumento de humor, de lesión o de cicatrización. En todas las situaciones es mi respuesta la que decide si una crisis se agudizará o se apaciguará. Y un niño se humanizará o deshumanizará. Muchos problemas de la enseñanza se resolverán en la próxima década. Se crearán nuevos hábitos de aprendizaje y nuevas formas de instrucción. Una función, sin embargo, será siempre conservada por el maestro: crear el clima emocional de aprendizaje. Ninguna máquina, por sofisticada que sea, puede hacer este trabajo. Bueno, la idea era meternos un poco en este mundo. La próxima voy a tratar de ir un poquito más al hueso. Vamos a ir desandando cada uno de estos aspectos que yo les decía: lo social, lo emocional, lo psicológico, y vamos a ir un poquito picoteando cada una de las cosas, abriendo ventanas para que después ustedes tengan referencias teóricas, que es lo que me interesa que tengan, referencias teóricas con las cuales después seguir, ¿no?, creciendo en esto, como un poco lo que plantearon al principio uno de ustedes, que es, bueno, me sigo formando, ¿no? Y bueno, ahí estaríamos cerrando. ¿Qué les pareció el encuentro, chicas? Se Muy aceptan lindo. críticas y destructivas también. No, muy lindo encuentro. Muy poquitas somos, así que se hace más práctica. Más Sí, la verdad práctico. que sí. Y aparte nos animamos a hablar más. Claro, Es suele pasar, que, pasa que si no hablas no estás solo. sí, Es pero que también hay, es una mirada, chicas. Yo planteo las situaciones y me parece que acá, con la experiencia que tienen ustedes, y es su mirada la que están construyendo. Si no, yo me quedaría también en el paradigma técnico si solamente les digo lo que yo pienso. Entonces tenemos que construir esta mirada conjunta. A mí me hubiese gustado mil veces que sea presencial, pero bueno, aprovechamos los pequeños recursos del- de la tecnología, bueno, para ir tratando de construirle una mirada. Bueno, chicas, eh, cortamos acá, y nada, Entonces, nos el vemos la próximo próxima. Voy a plantear encuentro, entonces en el grupo que sea a las 16 horas el encuentro, para que así ustedes puedan estar todo el tiempo. profe, si sube algún material a la plataforma, no puedo, todavía yo no puedo ver la clase del módulo 2 porque me dice que si no termino la 1 no puedo abrir la 2 y si no puedo abrir la 2 menos la 3 por si llega a subir algún material. Yo lo que voy a hacer es,
ustedes del grupo donde estamos, ustedes pueden sacar mi Número. mi